Bienvenidos a Ojalá Hubiera Sabido Antes. Un podcast donde hablamos sobre salud mental y bienestar emocional. Exploramos todo aquello que nos hubiera gustado saber antes. Para que puedas tomar mejores decisiones y vivir una vida más equilibrada y feliz. Empecemos. Amigas, amigos, amigues, para nosotros es un honor iniciar este episodio con un tema bien importante, relevante y que hemos de alguna manera estado tocando en el podcast, en los en vivos. Bueno, pues tenemos grandes invitados. Queremos platicarles que conocimos a Aide y a Javier en un evento cultural en donde ellos eran expositores y la verdad es que se nos hizo muy interesante pues platicar con ellos de temas más profundos. Y bueno, pues bienvenidos Aide y Javier. Bienvenidos a nuestro podcast que se llama Ojalá Hubiera Sabido Antes, y la verdad es que estamos muy felices de que estén con nosotros y muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes también por la invitación. Igualmente, gracias por la invitación y pues vamos a resolver todas las preguntas. Sí, muchas gracias. Pues bueno, un poco en el contexto de que vamos a hablar hoy, ¿no? Y pues bueno, el tema tiene que ver con conciencia social, tiene que ver con, pues sí, todo esto que está alrededor de la conciencia, que un poco la vamos a entender como la percepción que tenemos de nosotros mismos y del entorno para ir, digamos, definiendo el tema y que no entremos así como, ¿y ahora qué? Vamos a entenderla así. Y entonces, un poco entendiendo la conciencia, que es poder ponernos en el lugar del otro y priorizar, ¿no? A lo mejor yo tengo menos necesidades, el otro tiene un poco más de necesidades, entonces, un poco, si estoy mal, me corrigen por favor, va como por ahí, lo estamos entendiendo por ahí, ¿verdad, Perita? Sí, y para dar inicio al episodio, pues nos gustaría saber un poco quién es Aide, quién es Javier, que nos platiquen un poquito de su experiencia, de quiénes son, para que nuestros amigos, allá que nos están escuchando, nos están viendo, pues puedan saber un poco más acerca de ustedes. Vale, bueno, yo soy Aide Aguilar, soy politóloga, profesionalmente soy especialista en derechos humanos, en participación ciudadana y académicamente me especializo en Medio Oriente. Entonces, para mí el tema de la conciencia social es primordial y pues aparte de esto también me dedico a escribir en columnas de opinión sobre temas sociales. Entonces intento generar como esa conciencia social al público que más pueda, ¿no? Y yo lo entiendo como como ustedes compartían, como una capacidad que tenemos todas las personas para ver lo que está sucediendo en la sociedad con las personas y a partir de ahí también proponer soluciones, ¿no? Cómo relacionarnos mejor con otras personas, cómo incluso prevenir violencia en general, ¿no? Okay. Entonces, para mí es algo muy importante pues hablar de esos temas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Al contrario. Muy bien, bueno, pues yo soy Javier Hernández, soy pedagogo y de igual forma me especializo en derechos humanos. Me interesa mucho la parte de pues, la educación, ¿no? A través de las redes sociales y pues últimamente me llama mucho la atención cómo las redes sociales, pues las implicaciones que tienen, ¿no? El alcance que tienen, los discursos de odio que hoy pues están muy muy presentes. Entonces pues son temas con los que me relaciono y me interesan bastante. Súper. Pues muchas gracias, estamos aquí de manteles largos. Y para empezar, pues queremos iniciar con esta serie de dudas y de preguntas que traemos. Y para iniciar nos gustaría saber cómo ustedes definirían la conciencia social en México. Bueno, retomando un poco lo que decía Aide, es esa capacidad que todos tenemos de entender nuestro entorno, donde vivimos, y esa capacidad de poder transformarlo, entender que no somos seres individuales, que dependemos de otras personas y a partir del depender de otros pues también tenemos que aprender a relacionarnos, a cambiar ese entorno, ¿no? En pro de un bienestar, ¿no? Para todos, tener conocimiento de que como individuos podemos generar cambios importantes, ¿no? Sí, creo que el tema de la conciencia social yo considero abarcarlo pues mundial, ¿no? Pero se tiene que abarcar por supuesto desde lo local, ¿no? En esta cuestión como México, el tema de la conciencia social es algo que debemos de verlo como una responsabilidad, sí, individual, pero también social, ¿no? Entonces,
históricamente hemos vivido violencia de diferentes formas, entonces generar conciencia social es algo primordial, ¿no? Y en México, pues hay muchas formas en que se ha desvirtuado, ¿no? O que no podemos llegar a generar conciencia social por muchas cosas, ¿no? Un problema estructural básico en el que vivimos no solamente en México, ¿no? Sino en el mundo. Un problema estructural obediente pues al capitalismo, ¿no? Que entonces eso genera seres más allá de individuales, seres egoístas, ¿no? Donde no podemos relacionarnos a veces con nosotros y eso lo extendemos con las personas a nuestro alrededor, ¿no? No nada más con las personas que están afuera de casa, sino incluso a veces hasta en casa, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que nosotros abordemos estos temas de México para el mundo. Sí, Okay. totalmente. Javier, en este contexto, ¿ustedes cuáles creen que son las problemáticas, dificultades, no sé, que impiden que esto se desarrolle? Pues desde un ámbito educativo, ¿no? Okay. Tenemos un problema en cómo se orienta la educación en México. ¿Cuál es el propósito de la educación en México, ¿no? O sea, si nos ponemos a revisar planes y programas en México, pues vivimos en una educación incluso técnica, ¿no? No hay educación en emociones, en reflexión del individuo, en su entorno, ¿no? En su entorno con la naturaleza. Es una educación focalizada a producir, ¿no? Educamos niños, ¿no? Escuelas técnicas para que sean la mano de obra barata, ¿no? Entonces se pierde todo este sentido, ¿no? Humano, no hay una conexión, los niños, o sea, incluso los adultos no sabemos a veces hablar de estas emociones, ¿no? Creo que ustedes como psicólogos pues lo notan, ¿no? En la sociedad hace falta hablar sobre educación emocional, ¿no? Saber externar. Entonces, en la educación es eso, que faltan temas humanos, temas emocionales, Okay. y ahí hay un gran obstáculo, ¿no? De que no puedan las personas reflexionar sobre sí mismas. Claro. Okay. Sí, justo pues en México en materia educativa, en muchas instituciones como bachilleres, como los mismos SHs, de unos 12 años a la fecha han quitado materias humanísticas, ¿no? Filosofía, ética, y entonces solo lo orillamos a la cuestión técnica, ¿no? Y justamente vemos entonces que los problemas que vivimos en las sociedades son estructurales, nuevamente obedeciendo a una forma de crear seres productivos, ¿no? Seres enfocados únicamente a la producción y dejamos de lado la cuestión humanística, ¿no? Y creo que eso es muy importante en la educación. Y no solamente es la educación institucional, ¿no? En las Sí. escuelas, Sí. sino también es una educación incluso que tenemos que fomentar de valores en las instituciones gubernamentales, ¿no? En las organizaciones, en las asociaciones. En realidad son temas muy complejos, en realidad es todo un reto, ¿no? Todo un reto, y que esto que estamos haciendo incluso aquí es intentar sintetizar muchas cosas para que se entienda un poco mejor, ¿no? Pero en realidad implica mucho, ¿no? Si hablamos de una cuestión estructural, hablamos sí de educación institucional, de educación de todo el aparato gubernamental, ¿no? Una cuestión incluso ideológica. Claro. Entonces, pues esos problemas los vemos hoy en día, ¿no? La violencia, la pobreza, la violencia de género, el rechazo incluso, ¿no? Entonces, no podemos ni siquiera relacionarnos de una forma amable con nuestro entorno, ya no con las personas afuera, sino incluso a veces desde la familia, ¿no? Entonces, incluso como ustedes mencionaban hace rato, ¿no? Incluso con los mismos animales, la naturaleza, con los seres vivos en general, ¿no? Hay una idea muy marcada que obedece a este sistema capitalista, y perdón si lo remarco tanto, pero de verdad personalmente considero que sí es un problema estructural, que no solamente es una cuestión de México, sino es una cuestión del sistema mundo, ¿no? Porque esto que estamos abordando no es algo exclusivo de México, es algo que ocurre en muchas partes del mundo, a lo mejor en mayor o menor medida, pero es lo que sucede. Entonces, esos problemas son originados desde una cuestión ideológica, política y económica, que entonces
trasciende a todos los ámbitos de la sociedad, ¿no? De las personas. En la educación, por ejemplo, los planes y programas responden, ¿no? A intereses mundiales, ¿no? O sea, políticos, económicos. Entonces, desde ahí ya tenemos un problema, ¿no? Ahora, otra cosa es la pobreza que se vive en México, ¿no? El 60% de los mexicanos viven en pobreza extrema. Entonces, como un niño, ¿no? O una persona, ¿no? Un adolescente, va a querer entender qué es la conciencia social, cómo va a querer transformar su entorno si él mismo no puede saciar su hambre, ¿no? Para ir a la escuela, o le queda muy retirada la escuela, o la escuela tiene condiciones indignas, ¿no? para los alumnos. Entonces, pues es otro reto, ¿no? O sea, esos niños tienen que primero satisfacer sus necesidades básicas para entonces poder generar esa conciencia, ¿no? Entonces, incluso me atrevería a decir que el generar conciencia social, pues incluso puede ser un privilegio, ¿no? Para algunas de las personas. Sí, en esta sociedad tan injusta, tan desigual, se puede ver como un privilegio, pero que es algo que no debería de tomarse. Sí, claro, ¿no? O sea, tampoco es como que nos quedamos a... Sí. Y que sí, o sea, sí, la pobreza es algo que permea a las personas en general, ¿no? Y que incluso, pues, si lo pensamos, si lo analizamos más a profundidad, incluso hay personas que ni siquiera pueden generar o incluso acercarse a la información para generar un cambio en la sociedad, porque si nosotros vemos cómo es el ritmo de las personas, o sea, salimos de trabajar y ¿qué es lo que queremos? Llegar a descansar. Y una jornada de 12 horas, ¿no? Y a lo mejor buscas descansar durmiendo, ¿no? O a lo mejor buscas olvidarte un poco de tu trabajo, no sé, viendo algo en televisión, bebiendo. Digo, yo no estoy satanizando la cuestión de beber o de ver televisión, ¿no? Pero lo hacemos ya incluso hasta de una manera automatizada, ¿no? Y entonces ese acercamiento para una información que te ayude a que incluso puedas razonar, puedas pensar y puedas transformar tu realidad, las personas ni siquiera tenemos tiempo de hacer eso, ¿no? Sí. O aunque tuviéramos tiempo, ya ni lo vemos porque vivimos en sociedades donde todo es así súper rápido, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, estos espacios, estos episodios son importantes para que las personas, por ejemplo, vamos a irnos a las mamás, ¿no? Estás haciendo de comer o incluso estás camino al trabajo y puedes escuchar esta información, ¿no? Entonces, también es una cuestión nuevamente de, yo no lo llamo educar, yo lo quiero llamar como de orientar a la sociedad para acercarnos a estos temas, ¿no? Claro. Porque algo que quiero puntualizar es que sí, yo puedo tener información sobre temas específicos, pero no considero que tenga una autoridad moral para decirle a la sociedad qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso lo quiero llamar orientar, no necesariamente educar. Claro. Híjole, hay un montón de cosas aquí, son un montón, porque de primera instancia me empiezo a acordar un poco, tuvimos unas pláticas en la semana acerca del episodio y veíamos videos en donde de repente te doy 5,000 pesos porque te metas a un auto con una chica y entonces nosotros decíamos, ¿qué onda, no? O sea, ¿en qué momento la dignidad de alguien pasó a ser comprable, ¿no? O a ponerle un precio? Estábamos nosotros así metidos en el tema de, o sea, es el dinero, ¿no? El dinero te mueve toda esa estructura de valores, tal vez de tus ideales, ¿no? Y ya, te cosifica, ¿no? Porque ya eres comprable, eres maleable en cierta forma. Y tocan todos estos puntos, ¿no? Tocan este tema de la dignidad, tocan el tema de el dinero, de cómo influye también la sociedad en este análisis de ver al otro, en este análisis de qué aporto yo en el otro, ¿no? Me imaginaba un poquito el tema de las artes, ¿no? Que las artes son como muy minimizadas, ¿no? En ámbitos en donde existe este tema como económico, ¿no? Y entonces pensaba mucho también en cómo la educación también lo minimiza un poco el tema de las artes, el tema de pensar, ¿no? El tema de un poco analizar las cosas, pues a veces ya no te da tiempo por esta vida tan rápida, pero sí. Y que quiero retomar un poco lo que dices, ¿no? La cuestión de pensar, el pensamiento crítico.
incluso desde la educación es algo que no se desarrolla, ¿no? Que no se fomenta, porque incluso vemos nuevamente una educación vertical donde va una persona a enseñar con toda la autoridad moral, entre comillas, Sí, y entonces yo tengo la verdad absoluta y el estudiante pues no me puede aportar nada porque yo soy la que sabe todo, ¿no? Entonces, desde ahí no le estoy dando pauta para un desarrollo de un pensamiento crítico, ¿no? Porque incluso no puedo generar estrategias pedagógicas o de enseñanza para que entonces, a partir incluso de un diálogo o de una experiencia, lo que sea, podamos generar ese pensamiento crítico. Lo que estoy haciendo es ir y darte totalmente algo ya que está masticado y que te lo estoy dando como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, tampoco, o sea, son problemas en general, pues, de muchas partes de la sociedad, ¿no? Sí. Pero esto es importante para que no pensemos, sí, todo en el mundo está mal. Sí, hay cosas que tenemos que transformar, pero pues hay que aprovechar las cosas que existen, que podemos transformar y no verlo como todo negativo, ¿no? Sí. En mi trabajo, en algunas ocasiones escucho personas que me dicen, no, pues es que lo que nos estás diciendo pues me hace sentir muy mal porque entonces pienso que el mundo está muy mal. Y yo, no, pues yo sé que no es fácil darnos cuenta de la realidad de muchas cosas, ¿no? Pero hay que tomarlo incluso de una forma asertiva, no negativa, ¿no? Claro. Entonces, date cuenta de lo que está pasando, de lo que tú eres, incluso lo que tú haces, y entonces transfórmalo. No lo tomes como algo negativo. Piénsalo y transfórmalo, ¿no? Y esa es parte de supongo que de esos espacios también, ¿no? Buscar eso en las personas que escuchan las conversaciones. Claro. Sí, pienso que dices tú, ¿no? O sea, la parte en donde no podemos culpar al paciente, que sus problemas y todo eso sin analizar lo social. Eso me encanta, ¿no? Javier, pon en la mesa el tema de los currículums y yo les pondría en la mesa también el tema de que cuando un cuerpo no está bien nutrido, las sinapsis a nivel neuronal no generan conexiones y entonces problema tras problema tras problema y entonces llegan y ven, todo está mal. ¿En dónde estaban antes viviendo, no? Llegan, les ponchan la burbuja y todo está mal. Y entonces creo que ahí despierta la conciencia social mediante un medio no tan amigable, no tan amoroso. Y creo que no, o sea, este proceso de despertar de la conciencia social es así. No hay una forma bonita, pues, ¿no? Porque ponchas todo lo que tienes alrededor y te das cuenta de que no solo está mal, sino que tú también estás contribuyendo a que eso esté así, ¿no? Me hacen pensar con lo que dicen. Claro, sí, incluso, por ejemplo, esta cuestión como de no cubrir necesidades básicas como el alimento, sí, lo vemos, por ejemplo, en la educación, pero también lo vemos, por ejemplo, con las personas que trabajan, ¿no? Claro. Que trabajamos, que incluso pensamos a veces que la pobreza, por ejemplo, son personas que viven solamente en la calle sin techo, pero en realidad los niveles de pobreza son diferentes, ¿no? Sí. Y que incluso pues hay personas que van a trabajar muchas veces incluso sin comer porque tienen que priorizar a lo mejor darle de comer o más comida a sus familiares, ¿no? Claro. Y que sí, fíjate que eso que estás compartiendo ahorita de el despertar de la conciencia social, a veces quisiéramos también que pudiéramos generar conciencia no a partir de una experiencia, digamos, negativa. Yo no utilizo la palabra malo o bueno porque considero que eso es algo como a lo mejor dentro de un dogma cristiano. Claro. Entonces yo lo catalogo entre negativo o positivo y ahorita me hiciste pensar en eso, ¿no? O sea, generar conciencia social o un despertar de las personas pues lamentablemente no es con una experiencia positiva. No. Podemos cuestionar, ¿no? O sea, ¿por qué se marca que los niños es azul y las niñas rosa? ¿Quién dijo eso, no? ¿Por qué no distinto, no? ¿Y por qué un color de piel, no sé, moreno, en la sociedad se ha visto como algo negativo, ¿no? Porque así se ha asociado, ¿no? Entonces, desde ahí también se puede, creo, generar experiencias, digo, en este caso para los niños, ¿no? Y generar también empezar generando esa conciencia, ¿no? Eso me parece muy interesante y yo les preguntaría a ustedes, ¿no? Pues vivimos en sociedades también donde hacemos un límite entre, por ejemplo, las infancias y los adultos, ¿no? Entonces,
lo que comparte Javier me hace pensar, ¿no? O sea, ¿por qué necesariamente tendríamos que generar conciencia social o despertar social a partir de una experiencia negativa? ¿Por qué no, siendo adulto, puedo generar conciencia social a partir de una experiencia lúdica donde no necesariamente sea negativo? Yo creo que mucho de lo que se hace en las aulas tiene que ver con un pensamiento adultocentrista, ¿no? Claro. Y es el adulto quien decide cómo. Y yo creo que a los adultos no se nos facilita una experiencia lúdica porque hemos perdido esta capacidad de sorprendernos y de divertirnos inclusive. Pienso, como lo decían hace rato, ¿no? Para un adulto, joven adulto, un adolescente, ¿no? Que ya va para allá, pues lo divertido es beber, lo que es para adultos. Bloquear, ¿no? Ajá, exacto. Y entonces yo creo que desde aquí podría un poco explicar y contestar esa pregunta. No sé, yo creo que en el caso de los adultos, estos prejuicios que hemos generado a lo largo del tiempo con las experiencias positivas o negativas que hemos tenido, dificultan y predisponen a que digas no. A que digas, no, yo no le entro a eso. Ajá. O sea, pensemos en personas como nuestros papás, ¿no? Que tal vez un pensamiento como de diversidad sexual les puede impactar y decir, no, o sea, ¿qué es eso? ¿No? Y no estoy diciendo que todos nuestros papás, ¿no? Sino más bien como personas más grandes que nosotros no pueden tener esa facilidad para adaptarse a nuevos conceptos, a nuevas formas. Entonces creo que en los adultos es mucho más complejo porque ya traes una historia y traes unos prejuicios y traes ideas que tal vez no son las mejores, ¿no? Pero has aprendido a vivir con ellas. Y esto no solamente se relaciona con lo racional, ¿no? Sino también con lo emocional, con qué tanto yo he vivido, qué tanto me ha dolido y qué tanto pues yo sé un poco gestionar esa parte. Porque tal vez en algún momento alguien me dijo algo y yo lo tomé mal y desde ahí traigo un enojo súper fuerte que ahora lo reflejo en violencia, ¿no? Entonces creo que los adultos tenemos esta bolsita más llena de experiencias que se han convertido en pequeños monstruos y de repente en prejuicios que nos dificulta un poco quitar estas nubes y decir, a ver, espérate, ¿no? La otra persona que tienes allá también es un ser humano, también es una mujer, también es un hombre, ¿no? Entonces creo que eso nubla esta posibilidad de tener ese aprendizaje. Y en los niños, híjole, yo creo que los niños son las personas más resilientes y asertivas, que de repente se pueden caer, enojarse y pelear. 5 minutos después están recuperados, ¿no? En el sentido de ya viví mi emoción, ya la saqué y lo que sigue, ¿no? Entonces creo que con los niños en ese sentido pues es un poco más amable este asunto, pero en los adultos toda esta bolsita que traemos. Y es lo que hablábamos un poquito hace rato, ¿no? O sea, yo le comentaba, a veces, ¿por qué se tiene esta idea? Y sí quiero remarcar algo aquí, no creo que los adultos no podamos hacer un cambio en nuestra conciencia, claro que se puede, pero creo que es más complejo, ¿no? Por todo lo que estás mencionando. Decía, ¿por qué muchas veces se romantiza esa idea de que los niños o los jóvenes son el futuro del país, ¿no? Bueno, pues yo le decía un poco, le compartí mi idea de, pues porque a veces son más maleables, ¿no? Porque maleables, puedes meter estos valores, ¿no? Entonces, también basándonos en estas etapas de desarrollo, no sé, de Vygotsky, de Piaget, ¿no? O sea, eso es el momento, ¿no? De infundirles todos estos valores y es mucho más fácil que los reproduzcan, ¿no? Y ya siendo adultos, pues sí, ya es un poco más complejo, ¿no? Pero, pues bueno, un poco también. Sí, o sea, creo que pues más bien, o sea, mi pregunta era también un tanto retórica en el sentido de ¿por qué más bien no los adultos también podemos generar un despertar de la conciencia social a través de experiencias positivas, ¿no? Y sí, tiene que ver con toda una carga de prejuicios, de estereotipos que ya traemos como adultos, ¿no? Y que lo vemos, por ejemplo, cuando sale una película animada, ¿no? Hay personas que dicen, no, pues yo no veo dibujos animados, videojuegos, porque eso es para niños, ¿no? Entonces ya te cierras la posibilidad de a lo mejor aprender algo a través de esas experiencias que únicamente encasillamos para niños, ¿no? Entonces creo que sí, lo que ustedes comparten es eso, ¿no? Traemos toda una carga que nos impide generar un despertar social a través de algo positivo. Y yo apostaría entonces en eso, ¿no? En los adultos, ¿no? Claro. Porque algo que a mí, que incluso con las personas en mi trabajo, que intento que hagamos es romper justamente eso, ¿no?
la idea, la barrera generacional, ¿no? Lo platicábamos incluso Javier y yo por la tarde. Muchas personas llegan, por ejemplo, en mi trabajo y me dicen, no, pues es que hoy en día vivimos una generación, donde está la generación de cristal, donde todo le molesta, y donde están los baby boomers, donde jamás van a cambiar. Pues también, incluso hasta cómo percibimos esas generaciones, cómo las nombramos y cómo las tomamos, también ahí ya va generando un rechazo a que, por ejemplo, esta generación que está visibilizando lo que no debería de estar pasando desde años atrás, o sea, porque no es algo que exista la violencia en esta sociedad, ¿no? O en estos momentos, o en estos años, sino es algo que ha sucedido históricamente, ¿no? Pero que ahora esas juventudes o las infancias incluso se están atreviendo a nombrarlo, y una de las herramientas que posibilita también esto son los medios de comunicación o las redes sociales, ¿no? Pero entonces no solamente tendríamos que centrarnos en que las juventudes o que esta generación, que a mí no me gusta llamarle de cristal porque genera ese rechazo, ¿no? Tiene una carga negativa. También tendremos que entender que las personas adultas podemos transformar nuestra sociedad y que también es parte de nuestra responsabilidad, ¿no? Yo sí tengo la convicción que no nada más es las infancias y las juventudes quienes sean el futuro del mundo, ¿no? Yo lo que siempre digo es, ¿quiénes somos el futuro del mundo? Todas las personas que existimos ahora mismo, ¿no? Claro. Y esas personas, sea la edad que sea, el género, la orientación, todas tenemos una responsabilidad, y es eso, ¿no? Generar cambios individuales que se vean reflejados en la sociedad, y para ello pues es hacer todo un ejercicio, toda una gestión de emociones, de conciencia, que sí, no es fácil, ¿no? Y que lamentablemente para los adultos sí nos cuesta más trabajo, pero entonces justamente yo me centraría también en los adultos, ¿no? Claro, totalmente. Ahorita que hablas de los medios de comunicación, ¿ustedes consideran que los medios de comunicación influyen en qué tan participantes somos en la sociedad activamente, o qué tan conscientes somos socialmente hablando? Pues considero que, o sea, la respuesta corta es sí, tienen una gran influencia en las personas, y hoy vivimos una época, pues, donde han explotado los medios de comunicación, la información se hace viral en segundos, ¿no? La gente tiene acceso inmediatamente a toda la información que está pasando, no sé, al otro lado del mundo, en Rusia, en Ucrania, toda la gente lo sabe, ¿no? Al momento. Entonces, pues, la gente ahora genera también comunidad, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Y se identifica con ciertas ideas. Entonces, definitivamente creo que las personas llegan a encontrarse o a identificarse más con ciertos grupos en redes sociales que incluso en su propia comunidad, ¿no? Con sus maestros, en la escuela, en el trabajo. Entonces, definitivamente hay una gran influencia de las redes sociales. Pues las redes sociales podemos utilizarlas justo para generar ese despertar, esa conciencia social, o las podemos seguir utilizando para reproducir discursos de odio o violencia, ¿no? Incitar a la violencia, y que hay un problema de desinformación también en los medios de comunicación, ¿no? Pero que además no es una cosa individual de las personas que utilizan los medios de comunicación, ¿no? O las redes sociales, sino también detrás de esas redes sociales hay quienes las están diseñando con un algoritmo muy específico, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a Javier le gusta mucho hablar de China, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con TikTok en China y qué es lo que pasa en TikTok, por ejemplo, en lo que conocemos como Occidente, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Cuál es el contenido que a nivel régimen se permite que en China se pueda ver a través, por ejemplo, de TikTok específicamente, pero por ejemplo aquí en México o en Estados Unidos, ¿qué tipo de contenido recibimos? ¿No? Entonces, pues sí, son muchas cosas, ¿no? Hablar de redes sociales es un tema muy extenso también. Sí, Okay. totalmente. Estamos hablando de conciencia social. ¿Involucra valores? Si la respuesta es positiva, quisiéramos que nos dibujaran un poco cuáles, y si la respuesta es negativa, que nos explicaran un poco cómo, para entender cómo, no sé si fomentar, si despertar, cómo generar esta conciencia social. Sí, definitivamente implica valores, Okay. ¿no? Definitivamente sí. Y yo creo que para generar conciencia social primero tendríamos que entender qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que hemos vivido históricamente,
Okay. qué es lo que estamos viviendo actualmente, y a partir de ese conjunto de entendimiento podemos crear ya ese despertar, ¿no? Yo creo que cómo lo analizas lo que ha sucedido en el pasado, cómo lo relacionas con lo que está pasando ahora, ahí ya va un camino en ese despertar, ¿no? Pero tiene que ser a través de un pensamiento crítico, con valores muy específicos, desde la empatía tan solo, ¿no? Okay. Y desde incluso de conocerte a ti, reconocerte a ti, cómo eres, qué proyectas, cómo te diriges a las personas, cómo incluso ves a los otros, ¿no? A las otras personas, ¿no? Le platicaba incluso a Javier que una persona me decía lo de la generación de cristal, ¿no? Me decía era una persona adulta, me dijo, no, pues es que hoy en día tengo que tener mucho cuidado con lo que digo, o incluso ya no quiero decir nada porque entonces se puede tomar a mal. Bueno, yo creo y tengo la convicción de que no es de ahora, ¿no? Siempre tendremos que tener mucho cuidado qué es lo que estoy diciendo, cómo se lo estoy diciendo a las personas, Claro. porque no puedo andar por la vida opinando todo lo que yo crea y además diciéndolo con una forma violenta, ¿no? Entonces, ese despertar social sin duda tiene que ser un trabajo individual, personal, ¿no? Y que ahí lo conecto justamente con el trabajo que ustedes hacen, ¿no? Tiene que haber un acompañamiento emocional, un acompañamiento psicológico, y que tenemos que romper con esas ideas de pensar que alguien se acerca a un psicólogo porque está loco, ¿no? Porque yo lo digo con esas palabras porque es lo que vemos en redes sociales, ¿no? Entonces, ese despertar tiene que ser acompañado con la empatía, con conocerte a ti, cómo te has educado, cómo te han educado, y entender que sí, te pudieron haber educado de la forma más violenta, pero que si tú intentas generar un acercamiento con un acompañamiento, puedes transformarte. No es fácil, no se da luego, pero que sí pasa, ¿no? Y que la idea es que pues sea para las sociedades en general, ¿no? Okay. Nosotros siempre decimos en los episodios, ¿no?, que la infancia no es destino. O sea, evidentemente, pues la familia forma pues parte fundamental, ¿no? Sea como sea tu familia, de cómo tú formas estos valores, estas formas de relacionarte con los otros. Y en la planeación nosotros platicábamos esto, ¿no? O sea, ¿hay algún factor que ustedes consideran más relevante para que se genere la conciencia social? O sea, por decir, la familia, la educación, este reconocimiento propio. O sea, ¿creen que exista alguna línea específica para fomentar la conciencia social en México? Yo creo que tiene que ser algo integral, Sí. que no sea exclusivamente de la familia, porque no soy un ser solamente familiar, ¿no? Soy un ser que me relaciono, que veo, que aprendo y que doy, sí, en mi familia, dígase los tipos de familia que existen, Claro. pero también soy esa persona que veo, aprendo y doy en la escuela, por ejemplo, con mis vecinos, en mi trabajo, y entonces considero que tiene que ser integral, ¿no? No nada más en la familia, ¿no? Incluso tendría que generarse desde las bases sociales, acompañado también con una política pública, ¿no? Y yo creo que va mucho como esta cuestión de que, según la carrera que estudiamos, creemos que es la panacea para todos los problemas, ¿no? Entonces yo les podría decir, pues la educación lo es todo, ¿no? Desde la educación podemos, ¿no? Porque si hay educación, si esta educación va enfocada a generar conciencia en las personas, pues por supuesto que es un factor fundamental, porque ¿cuántas horas pasamos en la escuela, no? Claro. ¿Cuántos años, no? Entonces desde ahí, ¿no? Y claro, o sea, eso es reduccionista, ¿no? Porque tiene que estar acompañado entonces de políticas públicas, de orientación en la familia, ¿no? De tantas cosas, ¿no? Pero para mí, pues la educación, ¿no? Pues desde mi rama, claro que es fundamental. Hay un pedagogo, no sé si lo conozcan, es Paulo Freire, que habla justamente de cómo, a pesar de que estamos sujetos a ciertas condiciones materiales a nuestro entorno, como educadores o como personas que transmiten, ¿no?, ese conocimiento, podemos generar un currículum oculto, ¿no?, de un pensamiento crítico que invite a los alumnos a ese despertar de conciencia, ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no? Sí, también es un reto, ¿no? Porque, Sí. por ejemplo,
al frente, siendo docente, pues tú intentas generar ese despertar, pero tiene que ser acompañado también de casa, ¿no? Claro. Porque tú puedes decirle al alumno cosas muy específicas, pero cuando vas a casa te pueden echar atrás todo, ¿no? Y no solamente en casa, ¿no? Ves algo en la televisión o estás viendo algo en redes sociales y todo lo que tú estás, ya trabajaste, te lo pueden echar hacia atrás, ¿no? Y pues por eso se vuelve un reto, por eso considero que tiene que ser integral. Sí, la educación es muy importante, claro, pero entonces la educación tendría que ser en todos los aspectos, ¿no? No nada más en la educación en las aulas, ¿no? Es educación afuera, es educación en la misma comunidad, ¿no? Porque sí, pasamos mucho tiempo en la escuela, pero también paso tiempo en las redes sociales, paso tiempo en la televisión, paso tiempo con mi familia. Soy una persona que constantemente estoy escuchando, estoy viendo, entonces tiene que ser integral, ¿no? Por eso tal vez se vuelve un reto mucho más. Sí, claro. Hoy existe falta de tolerancia, ¿no? Hoy existe incluso pues mucha violencia en las decisiones que tomamos, en las corrientes que queremos seguir. ¿Cómo podemos un poco disminuir esa parte? O sea, como ser más tolerantes, ser más empáticos, más respetuosos, por llamarlo como un valor social, ¿no? Entendiendo que la otra persona existe y que también tiene derechos. O sea, ¿cómo podríamos nosotros, no desde nosotros desde que estamos aquí, ¿no? Desde la persona que nos está escuchando, ¿cómo puede hacerle para un poco fomentar más esto? Yo creo que un buen inicio es atreviéndose a conocer la diversidad que existe, porque hoy hay estigmas, hay prejuicios, ¿no? Hacia muchos grupos sociales, ¿no? Y la gente, debido a esos contenidos de odio, ¿no? Pues tiene miedo a acercarse. Entonces, creo que un primer paso, un buen inicio es romper con esa barrera, ¿no? Atrévete a conocer y entender, también tener presentes que como seres humanos somos diversos, ¿no? La gente quiere encuadrar a las personas, ¿no? Si todos los hombres tenemos que ser así, todas las mujeres tienen que obedecer estas reglas, estas normas, ¿no? Entonces, entender que los seres humanos somos más allá de ciertos roles que nos han delegado históricamente, ¿no? Y que tenemos la posibilidad de hacer cosas distintas que nos gusten, ¿no? También desde la escuela se fomenta mucho esta educación tradicional, ¿no? Donde se nos encasilla en cosas y sí se privilegia, por ejemplo, ciertos conocimientos, ¿no? Lógico, matemático es lo que se premia y se deja de lado la otra diversidad de alumnos, ¿no? Los musicales, los que son buenos en deportes. Entonces, entender que como seres humanos, para ser tolerantes, bueno, primero tenemos que aprender a ver toda esa diversidad y entender que hay otro diferente a mí y que podemos convivir, ¿no? Aún estando en desacuerdo. Okay. Sí, creo que la cuestión de atreverte a conocer a las otras personas, yo lo complementaría con, sí, puedes conocer, pero no necesariamente tienes que conocer a las otras personas, sino tienes que saber y entender que existe la diversidad, ¿no? Y no necesariamente tendría que ser a partir de conocer a la otra persona. El ideal sería eso, ¿no? Conocer a la otra persona para entenderla, para empatizar, pero no necesitaría empatizar a través de conocer a la otra persona, sino más bien tendría que estar gestionándome yo para poder saber que existe otra persona y que incluso todo esto obedece nuevamente a este sistema en el que nos relacionamos en los estados. Cuando hablo de estados me refiero a los países, ¿no? Es muy peligroso pensar que solamente existo yo o que existe mi familia, cuando en realidad la humanidad es esa, es diversa, ¿no? Es diversa y que esa diversidad históricamente ha sido rechazada, ha sido, incluso lo platicábamos nosotros, ¿no? Es algo que generalmente siempre estamos platicando, ¿no? Esa diversidad es inferiorizada, es invisibilizada, es exterminada, ¿no? Entonces, tienes que entender, sí, atrévete a conocer a la otra persona, ese es el ideal, pero más bien tienes que saber que existe personas distintas a ti y a tu familia y a lo que conoces, ¿no? Que nos han dicho siempre, para empezar, que solo existe hombre y mujer, ¿no? Y cómo nos debemos construir. O que solamente existe una preferencia sexual, que es la heterosexual, cuando en realidad pues hay preferencias sexuales diversas, ¿no? Las personas, no existe una sola persona idéntica a otra, entenderlo un poco más en ese sentido.
que no es, no solo soy yo, entonces tendría que salir justo de esa burbuja, ¿no? Y atreverme a ir más allá, y el ideal, por supuesto, es ¿cómo puedes cambiar lo que estoy pensando, por ejemplo, de Javier? Supongamos que yo no lo conozco, ¿no? ¿Cómo puedo cambiar lo que estoy pensando, lo que inmediatamente me da, por ejemplo, su estética? Pues, estéticamente me han dicho que él es, por ejemplo, que él es, por su barba, por su postura, que es muy macho, ¿no? ¿Cómo voy a romper con eso? Claro. Bueno, pues entonces conozco, primero tengo que decir, sí, pues me dijeron que era un macho, pero ¿por quién me dijo eso? ¿Qué es un macho para empezar, no? Sí, pero claro. Entonces estoy haciendo primero un análisis individual y entonces, ¿cómo voy a romper también ahí con ello? Bueno, pues voy a platicar con Javier y a través de lo que yo, mi experiencia personal con Javier, pues también voy a romper con esa idea, voy a decir, pues Javier no es un macho. O a lo mejor tiene esto, pero no solamente es eso, ¿no? Javier es una persona diferente, por ejemplo, a César, ¿no? Y entonces es eso, creo que es importante sí atreverte a conocer a las demás personas, pero antes de atreverte a conocer a esas personas, primero gestiónate y di, ¿sabes qué? Existe la diversidad. Eso es lo que yo le diría, o lo que yo les digo, por ejemplo, a sus escuchas. Esto, existe la diversidad. Te pueden decir que no, pero sí existe la diversidad. Y entonces rompe con ello y atrévete justamente a acercarte a esas personas y conocerlas. Cuando hablas de acercarme y conocer, implica sí o sí exponerme. Sí. Es un problema. ¿Sí? ¿Lo pensabas? Sí. Voy a cambiar un poquito la pregunta. Quiero ponerles en la mesa por qué la comunidad es importante. Mencionan el capitalismo, mencionan eso. Yo coincido totalmente con ustedes y la sociedad individualista en la que nos han metido. Por miedo, por muchas cosas. ¿Por qué es importante la comunidad? ¿Por qué sería importante? Okay, algo que intento expresar de una forma diferente es que ser individual no es algo negativo. Creo que el individualismo lo vamos a enfocar a una cuestión de egoísmo y entonces es ahí donde suceden las problemáticas. Y la comunidad es importante porque somos seres sociales, ¿no? Entonces yo como ser social, al generar comunidad, pues estoy viendo un sentido de pertenencia, estoy generando o reafirmando mi identidad y que esas identidades son variables y dependen de sociedad en sociedad y de persona en persona, pero también a veces esa comunidad construida de una forma, entre comillas, desviada, nos puede impulsar también a generar violencia hacia otras personas, reafirmando ya prejuicios, reafirmando estereotipos y que no solo queda como una cuestión abstracta, ¿no? Cuando hablamos de prejuicios, de estereotipos, sí suena como muy abstracto, suena como cosas que están ahí en el aire, pero que en realidad se vuelven problemáticas con nuestros actos, ¿no? Entonces generar comunidad es primordial. Y algo que yo siempre comparto con las personas que me escuchan en mi trabajo es eso, generar redes de apoyo, ¿no? Y lo que yo siempre les puntualizo, las redes de apoyo no tienen género, no tienen sexo, no tienen edad, porque a veces pensamos que las redes de apoyo solamente tienen que ser para las mujeres, ¿no? Y para las mujeres que incluso nos ven como vulnerables, ¿no? También hay que romper con esa brecha de género, ¿no? No, los hombres también pueden generar y generan esas redes de apoyo y esa comunidad es importante y que incluso tendríamos que estar atacando eso, ¿no? Rompiendo para empezar esas ideas. Claro. ¿Ustedes creen que esta falta de conciencia social nos pueda llegar a afectar en otros ámbitos? Por ejemplo, ahorita que mencionamos la salud. Claro, salud emocional principalmente, y que hay que romper también con esa idea de solamente cuidarnos físicamente, ¿no? O acudir con un médico que trata a lo mejor, no sé, un problema de corazón. Me refiero a eso con ese tipo de salud, ¿no? Creo que también tendríamos que estar viendo que los problemas, que la violencia, que todo lo que ocurre dentro y fuera de casa tiene repercusiones emocionales, tiene repercusiones psicológicas y que eso incluso puede afectar tu salud en una cuestión física, ¿no? El estrés, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo gestionas el estrés? ¿O dónde repercute el estrés en la vida de una persona? Pues en el estómago, muchas veces en el dolor de cabeza, ¿no? En que estoy de mal humor y que entonces con ese mal humor me relaciono con mi pareja de una forma negativa, ¿no? Que incluso, sí, yo te puedo amar mucho, pero como yo tengo mucho estrés y no lo puedo gestionar, entonces
no sé cómo comunicarme de una forma asertiva con mi pareja y te grito o te daño, ¿no? Sí. O saco mi frustración con mi pareja o con la persona que va en el transporte público o con la persona que es mi compañero de trabajo. Entonces, los problemas son psicosociales, ¿no? Claro. Entonces, Totalmente. estoy diciendo esto, que es un problema de gestión emocional, que es un problema psicológico, que es un problema de la sociedad en general. Entonces, creo que parte de la pregunta que ustedes hace rato nos hacían es ¿cómo generar esa conciencia social? Pues tiene que ser lo que decíamos, ¿no? Integral. Esa política pública tendría que ser acompañada de un psicólogo, ¿no? Pero que un psicólogo Dilo. esté en las escuelas, esté en los Sí, trabajos, y que incluso sea fomentado a través de los gobiernos, ¿no? Que incluso sea financiado por los gobiernos, Debe ¿no? ser como un derecho, ¿no? Claro, O sea, porque hace rato platicábamos, antes de hacer el inicio de esta plática, decíamos que en la pandemia muchas personas entendieron que tenían que tener un acompañamiento a través de un psicólogo, pero muchas personas no tenían ni siquiera dinero para pagar un acompañamiento, ¿no? O lo que te ofrecía a veces el gobierno era hacer una llamada, ¿no? Pero no hay un seguimiento, no se genera esa digamos, como ese expediente, por decirlo así, con las personas. Entonces, sí tendría que ser una política pública bien orientada y no generalizada, ¿no? Porque parte de la problemática de las políticas públicas es que homogenizamos a la sociedad, ¿no? Claro. Entonces tiene que ser focalizado. Entonces, eso es parte también de la solución o de la propuesta que incluso Javier y yo platicábamos en la tarde, ¿no? Una de las propuestas es esa, que todas las personas tengamos un acompañamiento que sea a través de financiado por los gobiernos, ¿no? Generar conciencia social permite romper con ciertos dogmas, con ciertos estereotipos, con prejuicios, porque te invita a reflexionar, ir más allá, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué tienen que ser así las cosas? ¿Por qué se nos ha dicho que tenemos que actuar de cierta forma, ¿no? Entonces, romper con esta idea de que, por ejemplo, como hombres no podemos expresar nuestras emociones, eso ayuda a generar un bienestar en la sociedad, ¿no? Hoy tenemos en México altas tasas de suicidio en los hombres. ¿Por qué? Porque no se nos enseña cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, rompemos con esa carga histórica de que no tenemos que llorar, que tenemos que proveer, ¿no? Y entonces podemos descargar, ¿no? Y sentirnos aliviados y contar, ¿no? Nuestros problemas, ¿no? Abrazar a nuestros compañeros, decirles que los apreciamos, ¿no? Entonces, Sí. eso ayuda también a tener un bienestar. Ahorita que mencionan las políticas públicas y estos espacios, de repente yo creo que no está la sociedad lista para escuchar a los hombres decir que a algunos duele, que a algunos lastima, que a algunos pone triste. Es una percepción personal, un poco porque en este momento mi labor como psicólogo es con muchos hombres y ellos expresan esto con sus familias a un punto en el que ya no pueden más y la familia pues no está lista. Esa es mi percepción personal, ¿no? Sí, a ver, sí, por favor. Yo voy a hacer una pregunta retórica. Ajá. Porque cuando la sociedad, cuando las personas estamos listos, Sí, o claro. listas o listes para hacer transformaciones, ¿no? Las personas, vamos a decir, nunca estamos listos para hacer transformaciones, nunca voy a estar lista para transformar. ¿Por qué? Porque entonces, si yo pongo ya una barrera en decir que la sociedad no está lista, entonces ahí ya estoy empujando hacia atrás lo que podría impulsar hacia adelante. ¿Cuándo la sociedad vamos a estar listos o listas para hacer transformaciones? Ahora. Okay. Ahora mismo no es que estés listo, no es que vayas a estar listo, no es fácil, nunca va a ser fácil, ¿no? No sé, hace 70 años, es que no estamos listos para que las mujeres vayan a la escuela, participen en votar, pues no estamos listos, ¿no? Más bien hay que ponerlo sobre la mesa, hay que abrir estos espacios, hay que hablarlo, ¿no? Hay que normalizarlo, hay que decirle a la gente, no está mal, ¿no? Y es algo que yo hago en el trabajo, ¿no? Siempre que veo a los jóvenes, normalicemos abrazar a nuestros amigos, normalicemos, ¿no? Y me da mucha risa porque
ahí mismo lo hacen, ¿no? Se abrazan, ¿no? Ahí mismo, ¿no? A veces como burla, pero lo están normalizando, ¿no? A lo mejor lo ven de broma, pero lo hacen, se atreven a romper entonces con eso. Y yo creo que también un poco este análisis y esta confrontación tiene que ver con sacarte de tu zona de confort, ¿no? Sí, De lo que estás acostumbrado a hacer, de lo que estás acostumbrado a pensar. Y con esto que ustedes nos dicen, pensando en la diversidad, eso da la posibilidad de pensar en soluciones diversas, ¿no? En que hay muchas formas de resolverlo, muchas formas de sentirlo y muchas formas de pensarlo, ¿no? Porque evidentemente somos una sociedad muy pensante, ¿no? Nuestras emociones, nuestros sentimientos, siempre los vamos como dejando atrás porque pues el pensamiento incluso es una forma, ¿no? En la cual pues nos desenvolvemos. Entonces creo que esta parte que ustedes dicen, que nos mencionan en todo este episodio acerca de la diversidad, me hace pensar eso, que hay muchas formas de hacerlo y que no tenemos que encasillarnos solo en una, ¿no? Hablando de todo, pensamientos, emociones, sentimientos. Me gusta mucho esa propuesta. En esa sociedad capitalista, en esa sociedad donde las personas solo tenemos que estar pensando, se vuelve un problema porque solamente reconocemos a las personas pensantes y no nos reconocemos como personas que sentimos, ¿no? Y en la cuestión de género es muy marcada, ¿no? Claro. Las mujeres sí nos han enseñado a llorar, ¿no? Nos dicen, sí tenemos permitido llorar. Sí, tengo permitido llorar, pero incluso hasta eso está estereotipado, ¿no? Y está visto hasta mal, ¿no? ¡Ay, la Magdalena!, ¿no? Sí. Claro. Pero entonces el hombre o las personas con otra preferencia o con otro género, con otra identidad, pues no se les permite expresar esos sentimientos, ¿no? Esas emociones. Entonces, sí tiene que ser eso, una solución integral, ¿no? Sí, nuestro quehacer como terapeutas tendría que ser una política pública y es más, debería haber otros espacios que no necesariamente tuvieran que ver con psicólogos y que tal vez fueran más personas siendo personas, ¿no? Un poco el sentido del podcast es, somos dos personas hablando con otras personas de lo que sabemos, ¿no? Como quitando un poco esta barrera de yo sé más que tú, yo soy más chingón que tú. Nosotros aquí en el podcast hemos tenido muchos invitados que son especialistas en algo, ¿no? Tuvimos a una persona que viaja por el mundo, ¿no? Y que dijimos, cuéntanos, ¿no? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué haces? ¿Qué sientes? ¿Qué estás viviendo, no? Y entonces, nosotros con el podcast hemos conocido muchas más realidades y eso está bien, bien padre. Entonces, pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Lo que nos han puesto sobre la mesa es para pensar, es para accionar, eso me gustó muchísimo. ¿Cuándo es? Pues ahora lo podemos hacer y claro, lo podemos hacer todos, ¿no? Entonces está súper padre. Nosotros tenemos un ritual con nuestros invitados y siempre les decimos que nos ayuden a completar la frase, ¿no? Nuestro podcast se llama Ojalá hubiera sabido antes y nos gustaría que ustedes nos ayuden a completar la frase de manera individual. Ojalá hubiera sabido antes y ustedes pónganle el de completar la frase. Vale, ojalá hubiera sabido antes que el color de piel, que mi género o que mi orientación sexual o que pertenecer a un estatus económico o un grupo social no me hace ni más ni menor humano. Ojalá hubiera sabido antes que nuestras infancias no nos determinan, ¿no? Sí, súper. Pues muchas gracias Aide y Javier. Y pues a todos nuestros amigos hay que decirles que nos escuchen y nos vean. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube y Google Podcast. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Muchas gracias también a por ustedes. invitarnos. Y para puntualizar en eso, así Por como favor. último, romper justo con esa idea de que nosotros somos los invitados, pero quiero que sepan que también lo que hemos conversado en conjunto me ha dejado pensando muchas cosas, ¿no? A partir de lo que ustedes también compartieron. Entonces, reconocer esta charla, que no nada más fue de Javier y yo hacia ustedes, sino que en realidad fue un conjunto. Y que a mí me ha dejado pensando en muchas cosas que más adelante esperemos podemos platicar. Sí, por súper. supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. También a ustedes.